La liberación de los suizos, que señala el primer triunfo de los principios democráticos en Europa, en mayor escala que el Estado-ciudad, fue tanto más notable por la tendencia general dominante hacia el absolutismo y por la mayor autoridad de los príncipes. Los suizos no tenían ideas alambicadas que ofrecer al mundo. Su cultura era infinitamente más pobre que la de Italia, de Alemania o de Francia. Nada habían contribuido al acervo común de la ciencia o de la civilización europea, así como después tampoco han contribuido gran cosa. Pero pocos acontecimientos históricos han sido tan beneficiosos para ella como el establecimiento de la libertad suiza mediante el valor y la energía de una raza sometida y de un pueblo dividido. Los suizos no solo dieron lecciones de arte militar a todos los ejércitos de Europa, sino que ayudaron a restaurar la idea de la libertad política en el continente europeo. Demostraron que esto constituía una fuerza capaz de soldar pueblos distintos en lengua y en raza, y más tarde incluso en religión. Así, a través de la edad del despotismo, los suizos fueron el modelo de un estado advenedizo que podía gobernarse sin la asistencia de los nobles o de los reyes, mostrando a Europa que la serie de los experimentos políticos no se había agotado todavía. Allí podían los hombres respirar libremente y discutir sin miedo toda clase de problemas, mucho antes de que fueran descubiertos los encantos de sus glaciares y cuando sus montañas eran miradas con horror y aversión universal. Suiza se había convertido en un lugar de refugio para los que se sentían a disgusto en otras partes, anticipándose en miniatura al papel desempeñado más tarde por los Estados Unidos de América, pero con una mayor influencia en la vida religiosa. El enemigo en conflicto contra el que los suizos ganaron sus primeros y últimos triunfos fue la Casa de Habsburgo. La crueldad de Alberto I, el hijo de Rodolfo de Habsburgo, así como la de sus agentes apresores, hizo revivir la primera liga de los cantones forestales, en el campo de batalla de Morgarten, de Sempach y de Neffels, y un siglo más tarde, en el conflicto decisivo de la guerra de Suabia, fue abatido el orgullo habsburgués. Durante la época formativa de la Confederación, los suizos contaron siempre con la firme hostilidad de aquella familia austríaca que, salida de un linaje suizo, miraba a los rebeldes con peculiar malevolencia local. Sí, pues, los Habsburgos son los formadores de Austria, son también los que organizaron, o desde el punto de vista alemán, los que perdieron Suiza. Este fue el gran fracaso experimentado por una dinastía cuyas acreciones territoriales y cuyos afortunados matrimonios, fecundos para el imperio, se han hecho proverbiales. Excepto ello, todo, a la larga, tenía éxito para aquellos hombres enérgicos, aunque oscuros. Incluso su fracaso para conseguir la corona imperial entre la muerte de Rodolfo de Habsburgo en 1291 y la elevación al solio de Alberto V en 1437 fue una suerte encubierta, pues durante aquel siglo y medio, sin que se vieran estorbados por ambiciones y deberes imperiales, organizaron su posición como los mayores poseedores de señoríos territoriales de Alemania, y cuando el imperio volvió a ellos, con Alberto, fueron capaces de mantenerlo en sus manos con una breve interrupción, 1742-1744. En las condiciones raciales y geográficas de la cuenca del Danubio había algo que aparecía exigir tal dinastía sólida, enérgica y poco intelectual. Federico III, 1440-1493, el primer emperador que estuvo adornado con el famoso labio habsburgués y el último que fue coronado en Roma, fue la nulidad mayor que ha jugado jamás un papel en la historia. Sin poseer los dotes atractivos de Eduardo II de Inglaterra, Federico era tan incapaz para la gestión de los negocios como aquel infortunado monarca. Un sagaz diplomático italiano como Eneas Silvio podía manejarle con su dedo meñique. Con todo, aquel oscuro, obstinado y fanático reino en Viena por espacio de más de 50 años, no dejando señales ni de inteligencia ni de voluntad en cuantos negocios tuvo que intervenir. Los turcos conquistaron entonces Constantinopla e invadieron Hungría. El papel de Austria como principal baluarte de la cristiandad frente a los turcos otomanos vino a quedar sobrecargado con un nuevo significado que difícilmente hubiera debido escapar a la inteligencia menos aguda, pero nada, por impresionante que fuera, era capaz de perturbar la placidez de Federico. Ningún problema, ni aun el más grave, podía despertar su torpe imaginación. La inercia fue el principio de su vida. El puesto más importante de Europa en uno de los más críticos momentos de la historia se hallaba ocupado por un imbécil. Capítulo 30. Críticos y reformadores.
A medida que avanzaba el siglo XIV, la idea de una sociedad cristiana organizada bajo la autoridad conjunta de un papa y de un emperador, aunque continuaba agitando la imaginación del hombre como formado parte del propósito último de Dios, vino a resultar cada vez más divorciada de las realidades de la vida europea. El imperio había dejado de mandar. Los papas, al cambiar Roma por el cómodo retiro de Aviñón, se habían hecho sospechosos a todos los estados de Europa que una vez u otra se vieron en conflicto con el gobierno francés. La época de los movimientos paneuropeos iba pasando. Había comenzado una nueva era de consolidación nacional. A las pretensiones eclesiásticas de Bonifacio VIII, Inglaterra replicó con un manifiesto nacional y la Guerra de Cien Años, el acontecimiento político capital del siglo, fue la primera de las guerras nacionales de Europa. De ella salieron los dos estados directores de Occidente, cada uno de ellos firmemente convencido de su propia superioridad y los defectos del otro. En esta larga y cruel contienda, el pontificado, exhortando repetidamente a la paz, pero siempre sospechoso de simpatizar con Francia, desempeñó un papel útil pero del todo ineficaz. Hemos visto ya cómo Dante, en su Divina Comedia, y también en su tratado latino sobre la monarquía, sintetiza las añoranzas de un poeta y de un moralista respecto a un mundo que se había soltado de su anclaje y en el divino propósito. Veía al pontificado corrompido por la riqueza, al imperio roto y humillado, a su amada Italia esclavizada por los extranjeros. La monarquía universal, creada para establecer un orden justo en la sociedad humana, había sido rechazada o despojada por la maldad de los hombres. Él veía una esperanza de mejoramiento solo en la restauración imperial y en la purificación de la Iglesia por el espíritu franciscano de pobreza evangélica. Pero el principio sobre el que se había intentado organizar el mundo cristiano en el siglo XIII había pasado ya, sin posibilidad de recuperación. Nuevos hombres, nuevas ideas, nuevas fuerzas empujaban hacia adelante. El clero ya no mantenía el monopolio de la enseñanza y de la cultura. El laico comenzaba a ir por su cuenta. Aunque la sociedad europea continuaba siendo principalmente agrícola, una rica clase media había surgido del comercio de las ciudades y comenzaba entonces a proteger el arte y las letras. Hemos llegado a la época de Chaucer, de Froissart y de Boccaccio. Incluso en aquellas regiones en que el pensamiento se hallaba congelado en la teología, se patentizan a medida que avanzamos en el siglo XIV corrientes geniales que marchan hacia el océano ilimitable del descubrimiento científico. Guiados por el genio original de Duns Scoto, los franciscanos de Oxford, que no era precisamente el hogar de las causas perdidas, sino que por el contrario se distinguía por sus atrevidas empresas renovadoras, desafiaban el poder de la inteligencia humana para conciliar las pretensiones de la fe y de la razón. Decidieron que los misterios religiosos eran ininteligibles y que el paciente trabajo de la teología y de la filosofía era inútil ejercicio del espíritu. Era vana la fábrica tan celebrada de la lógica escolástica, era inútil la obra imponente e ingeniosa de Santo Tomás, tratando de armonizar la doctrina de Aristóteles, recientemente recuperada con el texto de la Sagrada Escritura, como lo es el intento del doctor muslímico de la Universidad Cairiana de Al-Azhar, que hoy trata de encontrar toda ciencia en las palabras del profeta. La inteligencia humana debe encontrar su alimento en otros pasturajes. Los franciscanos de Oxford y sus discípulos de la Universidad de París pasaron de la búsqueda de sutilezas teológicas a la ciencia de la observación y del experimento. Rozaron la psicología y la óptica, afirmaron que los cuerpos celestiales y terrestres están compuestos por la misma materia y gobernados por las mismas leyes mecánicas. Sospecharon la doctrina de la gravedad de los cuerpos. A Nicolás de Oresme, el discípulo de Guillermo de Ockham, pertenece el mérito de haber sugerido que la Tierra se mueve en relación con los planetas y de haber aportado la primera página al vasto cuerpo de la literatura científica sobre el tema de la circulación. De pronto, la cálida corriente de la viva curiosidad científica, después de fluir libremente por espacio de media centuria, se congeló y quedó perdida. La vieja lógica escolástica volvió a dominar en Oxford, cuando cundió entre el pueblo inglés la lucha de la Iglesia ortodoxa contra la herejía de los lollardos. Paralelamente, hasta la mitad del siglo XVII no revivió el espíritu de Roger Bacon y de Guillermo de Ockham en los jardines y los claustros de Oxford, con Boyle y Mayer, con Wilkins y Wright, con Hawke, Petty y Evelyn, asegurándose entonces la permanencia de la ciencia inglesa con la fundación de la sociedad real. Sería exagerado decir que los 7 papas que reinaron en Aviñón
desde 1309 hasta 1378, que fueron infieles al espíritu de su cargo. Por lo menos en Francia trabajaron por la paz y en el cercano Oriente intentaron en vano una cruzada. Se hicieron odiosa la máquina del gobierno papal con sus exacciones, en cambio la dejaron a sus sucesores mucho más eficaz de lo que había sido antes. Uno de ellos era erudito en teología, dos eran de conducta austera, un cuarto organizó una expedición contra los corsarios turcos y con rara y valiente tolerancia, en una época en que los judíos eran sospechados de haber producido la muerte negra, extendieron su protección a aquellos hombres inocentes aunque impopulares. Pero sería ocioso negar que el pontificado padeció mucho en la pública estimación a causa de su cautiverio aviñonés. En toda Italia aquellos papas fueron impopulares, primero porque eran franceses que llenaban el colegio de cardenales con sus compatriotas y luego porque habían desertado de Roma por una ciudad que, aunque técnicamente no pertenecía a Francia, estaba inmediata a los dominios y se hallaba expuesta a la influencia del rey francés. El esplendor y el lujo de la corte papal, que atraía a los artistas y eruditos de Italia y de Francia, el desvergonzado nepotismo con que eran distribuidas pródigamente las más altas posiciones en la Iglesia entre parientes de los papas y hasta entre niños, los aplastantes exacciones de los recaudadores de impuestos papales que debían sostener aquella magnificencia y la persecución de las finalidades temporales del pontificado en la península italiana repugnaban a las mentes escrupulosas de toda Europa. Incluso críticos no recomendables por su autoridad murmuraban de los cazadores clericales de fortunas que poblaban las calles de Aviñón, en donde se concedían todos los patronatos eclesiásticos y en donde era fama que con dinero se podía comprar cualquier dignidad. La fuga del pontificado a Aviñón se había justificado por la turbulencia y la inseguridad de Roma. La vuelta era urgida por el descubrimiento de que Aviñón tampoco era una ciudad segura, sino que estaba expuesta a los saqueos de las peligrosas bandas de hambrientos mercenarios que, después de la paz de Bretigny en 1360, cayeron sobre la atormentada población de Francia, y el retorno se emprendió más decididamente en cuanto que el estado pontificio que había sido reconquistado esperaba a su dueño, y no podía esperar indefinidamente si el dueño tardaba en llegar. Para regocijo de todos los corazones italianos, piadosos y patrióticos, el traslado que tan vehementemente había preconizado Santa Catalina de Siena se realizó por Gregorio XI, francés y creador de 18 cardenales franceses en 1377. El año siguiente Gregorio había muerto. Entonces se produjo el gran cisma, el cual, habiendo durado desde 1378 a 1417 y dividió a la Iglesia romana en dos campos opuestos, estuvo a punto de destruir la unidad del occidente latino. El verdadero problema no tenía nada que ver con la religión. Los italianos querían el pontificado paritario, querían su dinero, sus influencias, su prestigio. Los franceses intentaban que el papa establecido en Roma o gobernando en Aviñón continuase como había hecho durante 3/4 de siglo, sirviendo a sus intereses particulares. El problema técnico, que consistía en averiguar cuál de los dos papas, Urbano VI y o Clemente VIII, era el legítimo, no llegó nunca a ser estudiado desapasionadamente. Bastaba con que Urbano VI fuese defendido por los italianos y Clemente VII por los franceses. Las pasiones nacionales y las alianzas políticas determinaban en cada caso cuál de los dos rivales era el verdadero vicario de Cristo. Francia, Escocia, Saboya y más tarde Castilla y Aragón eran clementinos. Inglaterra, Bohemia, Hungría y luego Portugal eran urbanistas. El carácter esencialmente político de la disputa lo ilustra el hecho de que Clemente intentase inducir a los franceses a conquistar a Italia y que en vista de este propósito arreglase el casamiento del duque de Orleans, el hermano de Carlos VI, con Valentina Visconti de Milán y promoviese la adopción como heredero de Luis de Anjou por la reina Juana de Nápoles. En estos dos arreglos se fundaron las pretensiones de Francia sobre Nápoles y Milán, que, más de un siglo después, condujeron a la invasión de Italia por Carlos VIII. Durante esta crisis, Europa por primera vez experimentó el peso de los asuntos públicos de un cuerpo organizado de opinión académica. La Universidad de París, dirigida por dos eclesiásticos enérgicos y de amplia visión, Juan de Gerson y Pedro de Ailly, se preocupaba hondamente por el grave escándalo que minaba la disciplina y que afectaba el honor de la Iglesia. En un sermón predicado ante el rey Carlos VI de Francia en junio de 1391, Gerson defendía que, si el cisma no podía terminarse con la abdicación simultánea de los dos papas o por un arbitraje que decidiera entre los dos, no había otra solución posible que convocar un gran concilio de la Iglesia.
Una vez lanzada la idea del Concilio General y habiendo fracasado todos los intentos sucesivos de poner de acuerdo a los partidarios de cada obediencia, aquella suscitó muchas adhesiones, y a medida que se hacía popular se convertía en la mente de sus protagonistas en algo mayor que un simple expediente para resolver el cisma. Veían en el Concilio General un instrumento divino para reformar la Iglesia en su cabeza y en sus miembros, y un medio de someter al Papa a un sistema permanente de control constitucional.